Solo los paranoicos sobreviven. Las batallas de vida o muerte de las compañías globales, las graves decisiones, los riesgos asumidos y los errores cometidos en la sala de juntas. Si tuviéramos razón, podríamos ganar muchísimo dinero. Las apuestas más altas. Es una verdadera amenaza para todos. Impulsadas por la innovación. Sabía que algo se había estropeado. Pensaron que era imposible. Cegados por el miedo. Vamos a ignorarlo, porque no sabemos qué hacer con eso. Tiempos desesperados y medidas desesperadas. Ese fue el día en que tuve que irme. Consecuencias fatales. Mi única pregunta sería ¿por qué? Y las lecciones aprendidas. Es obvio que se equivocaron y les costó todo. Secretos corporativos. Oye, cuidado. Por aquí. Vamos por aquí. La aviación, en todas sus formas, es fascinante. Para niños, grandes y pequeños, a todos nos cautiva. Es un boleto a un mundo completamente nuevo, que es sin duda fascinante. Muy bien, niños. ¿En qué lugar estamos ahora? ¡Un avión! Bien, ¿y qué hacen los aviones? ¡Ellos vuelan! En los controles, la imaginación puede volar. ¡Divertido! ¡Yo quiero! Desde Howard Hughes hasta Richard Branson, la historia ha estado repleta de personajes muy adinerados que se sintieron atraídos por la aviación. Por lo general, estos multimillonarios emprendedores tienen muy poco conocimiento y experiencia sobre el trabajo de la industria de la aviación, y entonces lo que deciden hacer es fundar sus propias aerolíneas, invierten gran parte de su propio dinero en eso. Los bolsillos llenos ayudan, pero no es suficiente. Desde los primeros vuelos de Orville y Wilbur Wright, la aviación ha atraído inversores adinerados, pero también los ha arruinado. Dirigir una aerolínea es un negocio difícil y además muy complejo, que ha hecho caer a muchos antes. Se necesitan grandes recursos y una planificación meticulosa y una mente brillante para obtener beneficios, sobre todo en lugares como la India. La aviación es un negocio muy difícil. Siento que la gente y los promotores invierten en esos negocios y mucho más en India. Sin saber muy bien lo que están haciendo. Al parecer, su única motivación es perder dinero. Y para la India eso tiene un gran atractivo. Pero un hombre no se dejó intimidar por todo esto. Es Vijay Mallya, multimillonario, socialité, político y magnate del deporte. Vive una vida de glamour y opulencia. Sus fiestas son legendarias. Es uno de los hombres de negocios más exitosos y carismáticos de la India. Es el hombre con el toque de Midas. Nadie tiene una personalidad tan peculiar como Mallya. La forma en que habla, la forma en que se relaciona con la gente... Todos esos factores hacen que el resto de las personas lo perciba como un semidios. Y en 2003 hizo lo que solo un empresario multimillonario puede hacer. Inició su propia aerolínea y la llamó Kingfisher. El nombre proviene de la cerveza más vendida en el corazón de su imperio comercial. Kingfisher es una marca de cerveza icónica en todo el mundo. Su dominio del mercado en la India es indiscutible. 1 de cada 2 cervezas vendidas es una cerveza Kingfisher. Y pensó que podía aportar su toque Midas a la aviación comercial. El Dr. Mallya dirigió una compañía de licor muy exitosa antes de Kingfisher, pero creo que la clave fue que entendió a los consumidores muy bien y eso lo llevó a comprender que eso es lo más importante en un negocio de consumo. Él creía en las marcas, creía en la construcción de ellas, entendía a los consumidores. Entonces, desde esa perspectiva, algunos pensaron que era lógico fundar una aerolínea. Para mayo de 2005, el Dr. Mallya, como le gusta ser llamado, estaba listo. Al anunciar el lanzamiento de la aerolínea, todo estaba listo para iniciar sin problemas. Con el auge de la economía en la India, Mallya apostó a que sería la plataforma de lanzamiento perfecta para una aerolínea dirigida a indios adinerados que querían viajar por el país con estilo y lujos. Lo que Vijay y Kingfisher decidieron hacer fue iniciar con una propuesta premium y se promocionaban
como una aerolínea de servicio completo, y el servicio a los clientes era muy bueno, ya sea que volaras en clase ejecutiva o en clase económica. Era un modelo muy similar al usado por Virgin Atlantic en el Reino Unido. Su premisa era decir, somos una aerolínea de servicio completo, pero no somos cualquier aerolínea de servicio completo, somos una aerolínea de servicio premium completo. Para las personas que trabajan en el sector de la aviación en India, la idea de que Vijay Mallya iniciara una aerolínea era emocionante. Fue muy emocionante. Y cuando escuchamos el nombre de la aerolínea y también el nombre del presidente, fueron noticias maravillosas. El personal provenía de diferentes aerolíneas. Me nombraron gerente de vuelo. Yo me encargaba de dirigir los vuelos. Mi trabajo era coordinar y organizar todos los vuelos nacionales. A toda esta emoción se sumó el indudable atractivo característico de Mallya, del que la aerolínea se benefició. Su imagen pública era extravagante. En las etapas iniciales, durante el lanzamiento de la aerolínea, le funcionó muy bien, se adaptaba al tipo de producto que era, al tipo de marca que intentaba construir. Aerolíneas Kingfisher. Como corresponde a una aerolínea premium, el servicio a bordo de esos vuelos era espectacular. Bienvenidos a Aerolíneas Kingfisher. Desde el día en que comenzamos a volar, he tratado de crear la mejor experiencia para ustedes y traer de vuelta el elemento estilo en los vuelos. No se parecía a nada antes visto en el mercado de las aerolíneas de la India. Nadie sería un simple pasajero para Kingfisher. Cada miembro de la tripulación ha sido elegido por mí y les he dado instrucciones para que los traten como a un invitado en mi propia casa. Y eso no era solo un anuncio publicitario, era un hecho. Escúchenlo de uno de los capitanes. La calidez y el buen trato a todos los pasajeros era personalizado. Eso cautivaba a los pasajeros. Siempre volvían. Una vez que una persona viajaba en Kingfisher, no volaría con otra aerolínea. Los seguidores de Mallya no dudaban de que él daría su toque de Midas a su nuevo proyecto. Era conocido por eso. Vijay Mallya es el hijo de un rico cervecero indio, Vital Mallya, quien fundó el Grupo Cervecero Unido de la India. Vijay se vio obligado por las circunstancias a tomar el mando. Giri Prakash ha seguido la carrera del Dr. Mallya, incluso escribió un libro sobre él. Vijay Mallya tenía 20 años cuando su padre falleció de un infarto fulminante. Entonces tuvo que hacerse cargo de este enorme imperio que ya estaba muy fragmentado. Él era muy joven e inexperto, pero al mismo tiempo heredó la inteligencia de su padre y la forma en que solía hacer negocios. Dirigió la empresa muy bien. Su gestión fue muy profesional. Pero ser un supuesto magnate de los licores no sería suficiente para Vijay Mallya. Amplió el Grupo Cervecero Unido, comprando una amplia gama de negocios, desde licores hasta productos farmacéuticos y fertilizantes. Todas las empresas se convirtieron en un gran conglomerado con una facturación de al menos $1 billón. Y desde entonces ha agregado intereses aún más exóticos, como sus equipos de Fórmula 1 y de cricket. La razón por la que se asoció con la Fórmula 1 o la razón por la que se asoció con el cricket o con el fútbol fue por el tipo de imagen que quería crear de sí mismo. Y al mismo tiempo, también aportó mucho profesionalismo a este tipo de actividades. Pero en 2005, Vijay Mallya tuvo una ambición diferente que quería añadir a su historial. Sería una tarea abrumadora. Sacudiría todo el mercado de la aviación de la India, gobernado durante muchos años por compañías como Air India, para entonces abierta a operadores novatos y privados. En un mercado cada vez más concurrido, Kingfisher tendría que destacar. Debemos analizar la competencia de Kingfisher. Air India, la aerolínea de propiedad estatal, era su mayor competencia, al igual que Jet Airways y además las aerolíneas de bajo costo, Indigo Airlines y SpiceJet. Kingfisher tenía que proporcionar estos servicios premium para asegurar que era diferente a los demás.
Pero el lujo por sí solo no sería suficiente. El éxito o el fracaso de Kingfisher se reduciría a una cosa, una gestión hábil. Necesitas a alguien que comprenda la logística de dirigir una aerolínea, que entienda cómo obtener la mayor cantidad de dinero posible de cada pasajero y al mismo tiempo mantener los costos lo más bajos posible. Creo que si puedes hacer eso, entonces estás en una muy buena posición y muchas veces estos multimillonarios no tenían esos conocimientos. Pero con una muy buena gestión de equipo y liderazgo, puedes hacer que una aerolínea funcione. Y este multimillonario lo estaba haciendo solo. Kingfisher fue dirigida por el propio Vijay Mallya. Al parecer no tuvo director ejecutivo en sus primeros años. Sin un equipo directivo sólido, todo dependería de una ecuación simple, y la gran incógnita era, ¿la economía en alza de la India proporcionaría suficientes pasajeros adinerados dispuestos a pagar boletos premium? Cuando se elabora un plan de negocios, no importa cuántos planes de negocios hagas. Aunque manejes los costos, no comprendes los desafíos. Y cómo fomentar los ingresos, la parte de los costos puede ser difícil de controlar. Los costos se van a generar de inmediato. El problema es generar los ingresos. Esa es la gran incógnita. A todos los pasajeros les deseamos buen viaje. Para Kingfisher sería un paso hacia lo desconocido, pero cuando la aerolínea se lanzó a los cielos, rompiendo el libro de reglas de la aviación india, recibió los consejos de otro emprendedor, que tal vez el Dr. Mallya debió haber escuchado, pues fueron muy acertados. Richard Branson. Una de sus frases más famosas es: si alguna vez quieres convertirte en millonario, empieza con $1 billón y crea una aerolínea, y pronto te convertirás en millonario. Y si compraba esa aerolínea, podría entrar en operaciones internacionales. Ese era su gran sueño. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Lanzada en 2005 por el multimillonario Vijay Mallya, Aerolíneas Kingfisher se estaba abriendo camino en la India. Damas y caballeros, como su seguridad es nuestra mayor preocupación, mejoramos la experiencia en nuestros servicios haciéndola más segura, cómoda y placentera. Su servicio era de primera clase y se ganó muchos fanáticos devotos. Gracias por volar con nosotros. Esperamos verlos de nuevo en Aerolíneas Kingfisher. A medida que la economía de la India crecía a gran velocidad, también lo hizo Kingfisher, atendiendo a empresarios y millonarios. Sus pasajeros aumentaban. Los clientes, como estos abogados Delhi, estaban encantados. Me encantó. Creo que fue la mejor aerolínea de su tiempo. La hospitalidad era fantástica. El servicio era fantástico. Viajábamos con frecuencia y teníamos la tarjeta Kingfisher Gold que todavía guardo en mi billetera. Siempre fue fantástico volar con Kingfisher. Ellos le daban mucha importancia a el lujo, el estilo y la comodidad. Y por supuesto, los reconocimientos no tardaron en llegar. Nos nombraron la mejor aerolínea de lujo de la India. Ganamos el premio al mejor servicio al cliente, a los mejores técnicos y la calificación de 5 estrellas Skytrax. Fueron incontables los premios que ganamos en ese momento. Fue realmente lujoso y fuimos la única aerolínea en ganarlo en ese entonces. Solo habían 6 o 7 aerolíneas en todo el mundo, con una calificación de 5 estrellas de la agencia de calificación Skytrax, la más grande en el negocio de la aviación. El estatus de 5 estrellas fue otorgado a Aerolíneas Kingfisher dentro de los primeros 3 años de operación. Eso es fenomenal. El mismo Vijay Mallya supervisaba todos los procesos. Su influencia se extendió por toda la aerolínea. Kingfisher era Vijay Mallya y Vijay Mallya era Kingfisher, así que durante los primeros 4 o 5 años, todo lo que hicimos en Kingfisher fue acuñado al personaje de Vijay Mallya. Todo tiene que ser grandioso, tiene que ser maravilloso. Ningún detalle era muy grande o muy pequeño para el Dr. Mallya. Recuerdo una noche en la que Delhi estaba envuelta en niebla. Ver al doctor Mallya sentado por más de 48 horas coordinando los vuelos, él mismo, en la empresa en la que trabajé antes, teníamos un departamento que solía hacer este tipo de trabajos de coordinación. Pero aquí vi al presidente haciendo este trabajo. Era como su bebé. Bajo su liderazgo, el personal pasó por el mejor momento de sus vidas. La atmósfera era
bastante agitada y emocionante. Siempre llegaba nuevo personal, surgían nuevos retos, nuevas ideas, que llegaban al presidente la mayor parte del tiempo. Fue el mejor momento de mi vida profesional. Estuve 2 o 3 años en Kingfisher. Creo que nada podría igualar eso. El Dr. Malia los cuidó mucho. Era la figura paterna de lo que el personal llamaba la familia Kingfisher. Si hablamos de beneficios, solíamos recibir un tratamiento de reyes cuando hacíamos paradas nocturnas. Llegábamos a diferentes hoteles de 5 estrellas. Donde quiera que íbamos, solíamos recibir el mejor trato. Especialmente después de saber que éramos los de Kingfisher, la tripulación de Kingfisher, el personal de Kingfisher. Además de los grandes beneficios, los números se veían bien. La cantidad de pasajeros crecía con rapidez y la aerolínea se expandió de inmediato por toda la India. Bajo el liderazgo de Vijay Mallya, la aerolínea se mantuvo fiel a su lema, vuela con clase. Vijay se nombró presidente para empezar, lo que estaba bien, pero la industria de la aviación tiene la particularidad de sufrir altibajos. Cuando estás mejorando y la demanda del mercado está aumentando y vendes todos tus vuelos a máxima capacidad es genial. Puedes hacer lo imposible, por así decirlo. Alentado por la creciente marea en la economía de la India, el éxito de Vijay Mallya parecía casi predecible. Pero como la historia ha demostrado antes, la aviación es un negocio cruel. Y con Mallya al timón, ¿estaría la aerolínea lista para soportar cualquier turbulencia por venir? Pero por supuesto, mientras Kingfisher crecía, para la gran mayoría de los indios, viajar en esa aerolínea era solo un sueño. Si vuelan al extranjero, necesitan un pasaporte. ¿Qué más? Un visado válido. ¿Entendido? Muchos, incluso hoy, nunca han visto el interior de un avión, y es ahí donde este hombre vio su oportunidad de negocios. Me preguntan si todo es real y les digo que esto es un avión real. Yo empecé este proyecto para la gente pobre. Pertenezco a un pueblo muy pequeño en el estado agrícola de la India. Y esa era nuestra idea, mostrar un avión a la gente pobre en la India, porque en la India apenas el 2% puede volar en un avión. Para satisfacer a los millones de indios que nunca podrían permitirse el lujo de volar, y mucho menos en aviones tan lujosos como los de Kingfisher, B.C. Gupta logró acondicionar un viejo Airbus y convertirlo en una atracción. Se emocionan mucho cuando ven el área de cabina. Quieren ver cómo se pilotea un avión. Quieren saber todo. Preguntan sobre la palanca de control, el piloto automático. Incluso los niños más pequeños hacen muy buenas preguntas. Para todos los niños ha sido un día muy divertido. Incluso volar al estilo Kingfisher podía ser solo un sueño para estos niños y sus familias. Pero hubo una aerolínea que pretendía ocupar este mercado. Se llamaba Air Deccan. Y su ambición era conseguir tantos indios a bordo y en el aire como fuera posible. Y este hombre fue uno de los pilotos principales de Air Deccan. Nuestra meta fue de 1 billón de personas por vuelo y Air Deccan le dio la oportunidad a cada indio para volar. Familias de la India. Volar no será más una fantasía. Cumplan su sueño con Air Deccan. Gracias a eso logramos subir a un montón de gente a nuestros aviones porque se entregaron muchos boletos gratis. Esto por lo general ayudaba a la compañía y también llenaba los asientos vacíos. Se vendían boletos de 0 a 100 rupias. Hubo muchas personas que no habían volado antes. Air Deccan fue un gran éxito. Llevó a muchas personas a volar, pero sus boletos tan baratos estaban arruinando el mercado para sus competidores. Lo que estaban haciendo era perjudicar a la industria aérea. Aerolíneas grandes como Jet Airways, Air India, Indian Airlines no podían ofrecer esa clase de precios. Eso se convirtió en un gran problema para la industria aérea. En un momento dado, el doctor Vijay Mallya dijo, si no detenemos las operaciones de Air Deccan, nos hundiremos.
Y bajo las reglas aéreas de la India, había algo más que la antigua Air Deccan tenía y que el Dr. Malia ansiaba también obtener, una licencia internacional. El Dr. Malia se dio cuenta que era una gran oportunidad. Él podría comprar Air Deccan junto al permiso, una aerolínea de 5 años. Y si compraba esa aerolínea, podría entrar en operaciones internacionales. Ese era su gran sueño, sí. Y en 2007, Malia compró Air Deccan. En lo que pareció una estrategia hábil, el Dr. Malia eliminó a un rival problemático y obtuvo acceso a sus apreciadas rutas internacionales. De inmediato comenzó a encargar nuevos aviones. La decisión de adquirir Deccan fue sobre todo para superar una barrera reguladora. Él quería volar más allá. Él quería volar a larga distancia y tenía la flota comprometida. Los 330, también los 340, y fue el primer cliente en la India para los 380 porque quería que fuera una aerolínea global. Buenas noches. En septiembre de 2008, despegaron los primeros vuelos diarios entre Bangalore y Londres. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Luego se abrieron más rutas, se ordenaron aviones más grandes. Kingfisher vencería a las aerolíneas más grandes del mundo. Sus planes internacionales eran volar a Estados Unidos sin escalas, planeaba hacer la ruta Bangalore-San Francisco, también planeaba hacer Delhi-Nueva York, así que en Norteamérica, algunas partes de Europa eran parte fundamental de su negocio. Y por supuesto, iban a ser paraísos de lujo en los cielos. Él personalizó los 330 de hecho, le agregó un pequeño bar, un bar sin sillas. Personalizó sus aviones porque quiso llegar a un mercado distinto y supo muy bien cómo conectar con sus clientes adinerados. Tuvo una muy buena clientela. Era una aerolínea orientada al lujo. Hacer vuelos internacionales fue una extensión de eso. Pero mientras Malia estaba ocupado expandiendo sus rutas internacionales, Kingfisher estaba a punto de sufrir una crisis de identidad a nivel internacional. Y en ese momento se suponía que Kingfisher era una aerolínea premium. Era como comparar el día con la noche. Al fusionar su aerolínea de súper bajo coste con su aerolínea premium, Kingfisher cometió un grave error. Perdió su identidad. Existía un único grupo que era Kingfisher y Air Deccan. Luego los rebautizaron como Kingfisher y Kingfisher Red. Pero como aerolínea única, tenían muchos más aviones en la flota. Pero la demanda de viajes aéreos, el crecimiento en los viajes que esperaban en la India, simplemente no se materializó. En lugar de reducir rutas, dirigió ambas aerolíneas, lo que provocó un gran problema. Estaba aniquilando su propio negocio, con consecuencias predecibles. Y pronto surgiría otra crisis masiva. Amenazando la rentabilidad de Kingfisher, esto sería el final de los vuelos con clase. Kingfisher ya no era rentable. Así que desde el 2004 hasta el 2011 no fue rentable. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Mientras Vijay Mallya luchaba para integrar su aerolínea premium con su adquisición de bajo costo, se avecinaban más problemas. A pesar de que el número de pasajeros de Kingfisher aumentó a 12 millones en 2011, sus ingresos no se multiplicaban. Kingfisher ya no era rentable, así que desde el 2004 hasta el 2011 no fue rentable, eso para empezar. La estructura de costos no estaba respaldada por ingresos justos, así que los costos de operación de los servicios de Kingfisher en el país eran muy altos. Y las ganancias no compensaban los costos. Siempre hubo un gran abismo entre los costos y los ingresos. Y Air Deccan, la aerolínea económica que compró en 2007 para acceder a rutas internacionales, también estaba en números rojos. El panorama era muy sombrío. En esta oportunidad, todo lo bueno llega a su fin. Esa es la lección que el rey de los buenos tiempos, Vijay Mallya y su compañía Kingfisher están aprendiendo por las malas. Una gran carga de deudas y unos ingresos insuficientes habían puesto a la compañía de rodillas. Air Deccan perdió dinero. Había perdido 150 millones. Kingfisher estaba perdiendo dinero. Porque 2 negativos no son un positivo.
La aerolínea está teniendo dificultades para ganar dinero con esta expansión. Las pérdidas crecían, estaban fuera de control y el dinero se esfumaba. Las pérdidas llegaban a alcanzar al menos $77,000 diarios. Cuando solo era Aerolíneas Kingfisher y luego cuando adquirieron Air Deccan, esa pérdida de $77,000 diarios se multiplicó por 10 y pasó a $500,000 diarios. Y ese fue el verdadero impacto. En plena lucha por dar un giro a su difícil situación, Vijay Mallya se enfrentó a la dura realidad de la aviación en la India. Yo diría que la política reguladora es un gran problema. De hecho, es la mayor barrera para lograr un negocio de aerolíneas rentable en la India. Los costos de combustible son de un 60% a un 70% más altos. Las tasas aeroportuarias son más altas. Y entonces sucedió lo inesperado. La crisis financiera de 2008 se extendió por todo el mundo, destrozando el sector de la aviación. Para una aerolínea que ya sufría pérdidas masivas, el impacto fue devastador, y a esto se suman los altos precios del petróleo. Entre el 30 y el 35% de los costos operativos de todas las compañías aéreas corresponde a la compra de combustible, y el combustible se rige por fuerzas externas sobre las que la aerolínea tiene muy poco control. Por lo tanto, si se produce un pico o un aumento gradual en el coste del crudo, los costos de operación pueden ser muy altos y en muchos casos pueden mermar los ingresos que se estaban generando, y eso fue lo que sucedió con Kingfisher. No solo los costos de Kingfisher estaban aumentando de forma alarmante, el número de pasajeros también disminuía. Las aerolíneas estaban sufriendo ya que, en primer lugar, los pasajeros tenían menos ingresos disponibles, y los pasajeros que tenían ese ingreso disponible estaban preparándose para la crisis que se aproximaba. Todos decían, es probable que esta situación se extienda mucho tiempo, ahorremos nuestro dinero, si no necesitamos volar, no volaremos. Las suposiciones de Kingfisher sobre sus clientes resultaron mal. En realidad, los indios son clientes muy conscientes del valor. Son grandes consumidores de marcas de lujo. Les gusta tener grandes aviones privados, alojarse en hoteles 5 estrellas. Por lo tanto, la conclusión lógica es que esta sería la base de clientes para la aerolínea. Pero el problema es que no hay suficientes clientes que quieran pagar el tipo de tarifas que se exigen. El mercado no se interpretó de forma correcta. La seguridad que Vijay Mallya había aportado a sus otros negocios parecía quedarse corta. Su fe en su capacidad para conectarse con los consumidores comenzó a estar expuesta. No se puede dirigir una industria aérea igual que una industria de licores. Una industria de licores es de alto margen, alto volumen. En la industria aérea es todo lo contrario. Casi todo es dinámico. Mientras que en la industria del licor se fija un precio, se puede fabricar. No es un producto perecedero. Puedes almacenarlo durante varios días. De hecho, si almacenas whisky, se añeja y madura, el precio solo va a subir. Mientras que si no vendes un pasaje, es dinero perdido. Era el peor escenario. Kingfisher necesitaba con desesperación reducir costos y conseguir más dinero. Vijay Mallya recurrió a los bancos que lo habían financiado, pero ahora no querían ayudarlo. Situación crítica en la aerolínea Kingfisher. En otras noticias, al parecer ha llegado a su fin el sueño de Vijay Mallya. Claramente los bancos se habían dado por vencidos y dijeron, no vamos a financiarte más. Y él no pudo reunir capital. Estuvo perdiendo millones de dólares. Así que necesitaba dinero extra para mantenerse. No podía trabajar como aerolínea extranjera, los bancos no lo financiarían más. Con los bancos negados a invertir más dinero en las aerolíneas con pérdidas, Vijay Mallya tuvo que ir a otro lugar para mantener su compañía en pie. Comenzó a utilizar las ganancias de otras compañías del conglomerado que eran entidades muy rentables. Espíritus Unidos, Cerveceros Unidos, Químicos y Fertilizantes Mangalore. Empezó a usar ese dinero. Si no podía obtenerlo de los prestamistas, tomaba el dinero de sus compañías. Entonces, en algún momento, el dinero tenía que agotarse porque empezó a incumplir los pagos. Kingfisher se dirigía a un fuerte declive y Vijay Mallya parecía estar paralizado al mando, incapaz de tomar las medidas drásticas necesarias para cambiar la situación. Hasta el día de hoy me sorprende el que no hubo sentido de urgencia en tomar medidas.
Pudo haber reducido la flota a un tamaño razonable, pudo haber reestructurado, reducir sus operaciones, recortar parte del personal, hacer algo para que sus costos, los ingresos y también los desajustes se redujeran un poco. Pero, obviamente, él no tomó ninguna medida. Pero algo tenía que ocurrir, y los vuelos internacionales de la aerolínea fueron los primeros en verse afectados. Incluso para el personal fue una sorpresa. Talim, tripulante de cabina de Kingfisher, estaba a punto de tomar un vuelo a casa después de su luna de miel. Vi mucho caos fuera del mostrador de Kingfisher. Mucha gente de pie, largas filas. Al principio pensé que habían sobrevendido el vuelo y por eso se generó el caos. Pero luego me acerqué a preguntar y me dijeron que el vuelo se había cancelado. Ese fue el primer vuelo en ser cancelado. Y era un vuelo internacional. Me quedé sin palabras. Es algo que no podía creer. Era una señal de lo que estaba por venir. Entonces, un vuelo, 2 vuelos, 3 y 4 vuelos comenzaron a ser cancelados en un día. No solo se cancelaban los vuelos, los pagos del personal se retrasaban y esto se intensificaría de forma drástica. A mediados de 2011 los pagos se retrasaron por un par de días, luego una quincena, un mes, 2 meses y continuó hasta noviembre. Para diciembre de 2011 teníamos unos 6 meses de sueldos pendientes. La situación se prolongó durante meses y meses. Como los bancos y el gobierno se negaron a ayudar, Vijay Mallya instó a su personal a seguir trabajando a pesar de las dificultades. Solíamos recibir correos de él. No se preocupen, podremos lograrlo. Recibimos ayuda. Los salarios serán pagados. Pero después de 4 o 5 correos electrónicos comunicando que recibirás tu salario, empiezas a perder la esperanza. Pero él seguía dando esperanzas de que nos pagarían y eso nunca pasó. Los jefes de Kingfisher prometieron una y otra vez que todo estaría bien, que el personal debía confiar en ellos y ser paciente. Todos cooperaban sin cuestionamientos porque todos tenían la esperanza de que si el dinero no llegaba a nosotros y si hubo un problema, seguramente era por buenos propósitos. Esforcémonos porque quizás estemos sembrando semillas para obtener frutos más tarde. Sea el motivo que sea, todos colaboraron sin hacer preguntas. Entonces, ¿por qué siguieron trabajando cuando estaba claro que la aerolínea estaba en una situación crítica y no les habían pagado en meses? Por un nombre, Vijay. Lo conocimos como un luchador, lo conocimos como un sobreviviente, lo conocimos como un gran hombre. La situación era complicada, pero creímos que seguiría luchando. Bajo el liderazgo del Dr. Mallya, el personal seguía creyendo que todo estaría bien, pero resultaría ser un error. Todo el mundo tenía muchísima fe. Fe no solo en este hombre, sino también en el sistema. Una compañía tan grande no podría hundirse. Secretos corporativos. Secretos corporativos. A mediados del 2012, Aerolíneas Kingfisher estaba en graves problemas. La crisis financiera global, enormes deudas y una fusión fallida la estaban paralizando. Mientras Kingfisher luchaba por mantenerse a flote, la tensión era cada vez más notoria en todo el personal, quizás incluso comprometiendo el aspecto más crucial de cualquier aerolínea, la seguridad. Los momentos más difíciles y estresantes para los pilotos sucedieron entre el 2011 y el 2012. En esos años, los pilotos tenían que tomar decisiones a 1000 kilómetros en una fracción de segundo. Era pedirles volar con un revólver en la cabeza sin haber recibido su salario en los últimos 10 meses. El final se acercaba rápido. En octubre de 2012, las autoridades entraron en acción. El ente regulador de la Dirección General de Aviación Civil decidió que ya era suficiente. Dijeron que
Había que empezar a pagar a los pilotos. Si no se paga a los pilotos, se pone en peligro la vida de los pasajeros. Pagar las deudas se volvió más importante que volar los aviones, pues esto ocasionaba que los pilotos no se concentraran, causando situaciones peligrosas para los pasajeros. Para el personal, era el momento que habían estado temiendo. Recuerdo que entré y no pude creer lo que vi. La puerta de la oficina cerrada, con un candado. Me sorprendió, la verdad. No lo comprendía y después de ver todo eso fue que comprendí que las autoridades habían cerrado la puerta de la oficina. Todas mis esperanzas, mis sueños, todo se hizo añicos. Mi cabeza daba vueltas y no tenía idea de por qué eso estaba sucediendo. En ese momento estaba embarazada, no sabía qué hacer. Era para mí un momento difícil. Ese tipo de presión era algo con lo que no era capaz de lidiar. La empresa fue cerrada, los aviones fueron incautados, oficinas cerradas, licencias revocadas. Cuando la aerolínea perdió su licencia, fue el final de la aerolínea Kingfisher y para el Dr. Vijay Mallya fue un gran golpe para su orgullo. Todos los sueños que tenía para la aerolínea se hicieron añicos. Pero fue, por supuesto, muchísimo peor para su personal. Todavía recuerdo esa noche y todavía recuerdo el impacto que tuvo en mi padre. Ya había sufrido un derrame cerebral, así que cuando se enteró de esto tuvo un ataque de convulsiones y tuvimos que llevarlo a un hospital cercano. Y allí estuvo en cuidados intensivos durante 3 días. Fue un momento muy duro. Todavía siento que fue una pesadilla. Siento que no puedo creer que algo como esto haya ocurrido. Nadie podía pensar que Kingfisher llegaría a su fin. Las cosas por las que pasamos fueron duras. El último año fue una verdadera pesadilla para nosotros. El personal de Kingfisher estaba perdido. La aerolínea se estaba disolviendo frente a sus ojos y les debían muchos meses de sueldo. Mi deuda sería de al menos unos 10 meses. Me deben de 9 a 10 meses de salario y aún no han pagado. Las dificultades financieras, según este abogado, causaron algunas historias impactantes. Recibí una llamada en la que me decían que un empleado sufría de cáncer, que no tenía dinero para su tratamiento. Llamaba a la compañía para que al menos le pagara algo y así cubrir sus gastos médicos. No le pagaban. Me horrorizó que una compañía en la India pudiera tratar así a los empleados. Me dijeron que llevaban años sin cobrar, algunos 2 años, otros 2 años y medio sin recibir su salario, que les habían dado falsas esperanzas, falsas promesas de que se les pagarán sus salarios. El presidente y director general en 2012, en una declaración a todos los empleados, en un comunicado a todos, les aseguraba que la compañía iba a revivir. Esta promesa hizo que los empleados se quedaran en la compañía, trabajaran para la compañía y al final del día, hasta hoy, no se ha hecho ningún pago. Pero luego la historia empeora. El personal no solo no ha cobrado, parte de su impuesto sobre la renta que fue deducido por Kingfisher nunca llegó a las arcas del gobierno. En la India todas las compañías tienen que pagar impuestos. De los salarios de los empleados se restan impuestos, que luego son depositados al gobierno de la India. Pero eso él no lo estaba haciendo. Sí deducía los impuestos del salario de los empleados, pero no lo depositaba al gobierno. Él tomó ese dinero y lo usó para financiar las operaciones. De alguna forma, los empleados le daban dinero para mantener la aerolínea. Para el personal, incluyendo pilotos veteranos, fue un descubrimiento impactante y tuvo serias consecuencias para ellos. La deducción de impuestos también había sido hecha por Kingfisher, pero no le pagaban al gobierno, así que he incumplido con el pago del impuesto sobre la renta del gobierno. El capitán Rajiv no es el único. El capitán Monish es otro piloto que enfrenta dificultades como resultado de las acciones de Kingfisher.
El último salario que recibí fue en junio de 2012, así que de junio a noviembre de 2012 no percibí mi salario. Y además, el impuesto sobre la renta fue deducido los 3 años previos desde 2009 hasta el 2012, aunque no se ha pagado al gobierno de la India. Es como estar sentados en una bomba. Siento que tengo una espada en mi cuello incluso hoy. Irónicamente, los pasajeros que amaban volar en Kingfisher son ahora los abogados detrás de algunos de los pocos casos legales exitosos. Los tribunales han sido muy receptivos con los pilotos y sus demandas y sus condiciones, pues trabajaron muy duro durante años. Además, depositaron toda su confianza en el Dr. Malia y su organización. El sistema judicial en general ha sido muy solidario con ellos y han sido muy duros con Kingfisher. En cualquier caso, con pocos activos y una larga lista de acreedores, incluidos los grandes bancos, las posibilidades de que el personal reciba su paga por parte de Kingfisher son escasas. Como dije, desde octubre del 2012, desde que vi la puerta cerrada, no han pagado. Estamos en 2015. Me tomó todos estos años convencerme, entender y creer que no voy a recuperar lo que me deben. En una declaración, la oficina de Vijay Mallya dijo: el Dr. Mallya ha variado sus intereses comerciales durante los últimos 35 años, pero estas son entidades corporativas separadas. Su conglomerado invirtió más de 40 billones de rupias en aerolíneas Kingfisher, lo que demuestra un alto nivel de compromiso de los accionistas. Kingfisher tuvo 3 líderes con experiencia en aviación. Todos los empleados que se presentaron a trabajar recibieron sus pagos. Sus impuestos fueron pagados por procesos electrónicos y que con frecuencia las autoridades fiscales de la India cometen errores. Kingfisher no estaba al tanto de los casos médicos planteados y que cualquier empleado que presentara alguna inquietud particular recibió toda la asistencia necesaria. Sin embargo, hay una sensación inequívoca de traición entre el personal devoto y Kingfisher. Ese es el cambio de personalidad que al menos yo vi en él, porque el personal lo adoraba. Yo admiraba la forma que cuidó de sus empleados durante los primeros años. Tuvimos de todo. Nos regalaban boletos para eventos, organizaban fiestas. Sin duda todo eso nos hacía sentir valorados. Él iba a las fiestas familiares para mezclarse y que hoy en día todavía nos deba dinero, mientras sabemos que debe estar disfrutando en alguna isla o conduciendo alguno de sus autos de carreras, que son muy costosos. Todo el mundo tenía muchísima fe. Fe no solo en este caballero, sino también en el sistema. Que una compañía tan grande no podría hundirse. Pero estábamos equivocados. Muy equivocados. El colapso de la compañía no parece haber afectado la confianza de Vijay. Tampoco parece que sienta que fue responsable de la difícil situación de su tripulación o la aerolínea. Si tomamos como referencia la declaración que ha hecho a los accionistas de Cerveceros Unidos, él en esa declaración dice que si no fuera por la quiebra de Lehman Brothers, la desaceleración de Estados Unidos, la crisis económica que ocurrió allí y la subida de los precios del petróleo, él habría sido capaz de manejar la aerolínea. Al parecer, él aún cree o quiere que todo el mundo crea que no fue su culpa. Pero esto, como era de esperar, no es una opinión compartida por todos. Era en torno a él, todo giraba en torno a él. No pudo construir una cultura de gestión o una estructura de gestión que fuera proporcional al tamaño de la operación, porque en un momento dado volaban casi 89 aviones, lo que suponía una facturación de $1,000 millones, una ganancia bastante grande. Pero todo se centraba en el Dr. Mallya. Aportó algunos buenos elementos por su personalidad y sus conexiones con los medios de comunicación. Consiguió beneficios para la aerolínea, pero necesitabas una dirección que pudiera hacer el trabajo de fondo, crear una estructura de costos alineada con el tipo de operaciones de gestión de baja y alta gama. Eso hasta cierto punto no estuvo presente allí. Y el fiasco de Kingfisher no parece haber frenado su entusiasmo por otros negocios, ni su capacidad de gastar dinero.
y esto inquieta a los abogados que trabajan para reclamar algunos de los salarios no pagados de sus clientes. Este hombre gasta su dinero sin miramientos en otras cosas, como por ejemplo su equipo de cricket o la Fórmula 1. Entendemos que diferentes compañías son diferentes entidades corporativas, pero la persona detrás de todas ellas es el mismo hombre. Recuerdo una de sus declaraciones: no voy a vender mis bienes para pagar a los pilotos. Creo que eso es un comentario muy cruel. Esto no está bien, solo puedo decir eso, pero solo llegamos a esta conclusión después del cierre, pues la comunicación ya no era tan efectiva. Cuando lo miramos hoy, o a su familia, o a su imperio empresarial, sigue intacto. Pero nosotros perdimos. Los afectados son personas comunes. Nos llamaban la familia Kingfisher. Lo perdimos todo, y él todavía es dueño de sus imperios. Entonces, ¿qué sigue para aquellos dispuestos a seguir luchando por lo que se les debe? Existe una disposición del tribunal por la que se le puede arrestar y mantener en prisión civil hasta que haga sus pagos. Así que esa es una de las medidas que estamos planeando tomar. Si la dirección no paga estos salarios a los pilotos que tienen decretos a su favor. Solo hay un pequeño número de casos en los tribunales, pero para algunos hay preguntas más críticas que todavía necesitan respuesta. Cuestiones fundamentales sobre la confianza entre empleados y empleadores, responsabilidad para cuando las cosas van mal. Yo recuerdo ese momento con orgullo. Incluso invité a mis padres a subir al escenario. Compartieron el escenario conmigo mientras yo recibía el premio de manos del Dr. Malia. Cuando miro hacia atrás, parece un sueño. Pensaba que el Dr. Malia era una persona asombrosa, una persona admirable, alguien dedicado a los demás. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué lo cambió? Creo que mi única pregunta sería ¿por qué? Entiendo que debía cerrar la aerolínea, lo entiendo, pero él podría habernos pagado nuestros salarios. Nos hizo mucho daño, en especial a las personas que fueron leales, que estuvieron a su lado. Así que mi única pregunta sería ¿por qué, Dr. Malia?